El vínculo entre Jungkook y Jimin siempre ha sido objeto de fascinación para ARMY, no solo por su evidente química, sino también por esos momentos que trascienden la camaradería y muestran una conexión genuina, profunda y para muchos romántica. En cada interacción, sus miradas, sonrisas y pequeños gestos parecen esconder sentimientos más fuertes. Sentimientos que no siempre se pueden expresar con palabras, pero que son palpables para quienes están atentos. Uno de esos momentos que nos hicieron cuestionar la verdadera naturaleza de su relación ocurrió en el programa Are You Sure? Durante su viaje. Esta vez, no necesitamos mirar lejos en el tiempo ni buscar pruebas en el pasado lejano. Basta con recordar la escena en la piscina, un instante que encapsuló su complicidad y reveló una intimidad que no suele mostrarse de forma tan abierta. Jungkook estaba ya sumergido en el agua, disfrutando del momento, cuando Jimin decidió unirse a él, de manera un tanto juguetona y coqueta, como solo él sabe hacer. La forma en que se acercó a Jungkook, deslizándose bajo el agua y dedicándole una mirada intensa y cargada de misterio, generó un ambiente electrizante, uno que dejó a los fans suspirando e intrigados. Jungkook, conocedor de cada uno de los gestos y miradas de Jimin, supo de inmediato que esa expresión coqueta no era algo casual. Él sabía bien lo que ese brillo en los ojos de Jimin implicaba, lo que esa sonrisa cómplice significaba, y fue ahí cuando, en un movimiento rápido pero sutil, lo advirtió. La piscina es transparente. Con esas palabras, Jungkook mostró tanto su atención al detalle como su deseo de proteger la privacidad de ese instante, que aunque parezca pequeño, lleva una carga emocional que solo ellos comprendían. La reacción de Jimin fue instantánea. Su sonrisa se transformó de coqueta a nerviosa, como si le recordaran de repente que había algo entre ellos que no estaba listo para ser visto por los demás. Este momento en la piscina podría parecer simple para muchos, pero los detalles que lo rodean son prueba de una conexión muy especial. La forma en que Jungkook, sin necesidad de largas explicaciones, percibió las intenciones de Jimin, y la manera en que Jimin, tan confiado en su relación, se mostró libre y vulnerable en presencia de Jungkook, son una prueba de que entre ellos existe algo más. Esa complicidad tan natural y a la vez tan fuerte que ambos voltearon a la cámara en ciertos momentos con una sonrisa nerviosa, como si estuvieran tratando de ocultar algo de lo que solo ellos son conscientes. Además, estos gestos nerviosos hacia la cámara solo refuerzan la idea de que ambos son conscientes de cómo su relación puede ser interpretada, de la línea que a veces cruzan y que otras veces parecen querer proteger. Sin embargo, esa advertencia de Jungkook a Jimin, en un momento tan íntimo y casi imperceptible, deja claro que ambos conocen perfectamente el lenguaje de sus gestos y miradas, y que hay cosas que solo ellos dos entienden a la perfección. ¿Y qué fue lo que Jimin intentaba hacer? ¿Qué tan privada o íntima fue su intención que provocó una reacción tan rápida de Jungkook? Esa es una pregunta que queda en el aire, una que no necesita respuesta explícita, porque lo importante es lo que representa. La química entre ellos va más allá de lo que podemos ver o entender, y momentos como este nos confirman que existe una cercanía y una intimidad que supera la amistad. Para quienes observan, Jungkook no es solo una amistad cualquiera. Es una relación de sincronía absoluta, donde cada movimiento es entendido y cada emoción es sentida por ambos, de una forma que a veces los traiciona ante las cámaras. En el fondo, estos momentos en los que parecen compartir algo tan privado y sutil nos muestran una verdad sobre su vínculo. Es una relación que quizás no se puede etiquetar fácilmente, pero que se siente sincera, honesta y posiblemente llena de amor en sus múltiples formas. La complicidad entre Jimin y Jungkook nos sigue recordando que el amor tiene muchas maneras de expresarse, y ellos parecen haberse encontrado. Hablar de Jungkook es hablar de una persona que, para muchos, encarna el ideal de pareja perfecta. Su sensibilidad, sus detalles y esa forma particular de mostrar amor y cuidado lo convierten en alguien que cualquiera querría como compañero. Pero, aunque tiene esa imagen de novio perfecto ante los ojos de muchos, estas atenciones y gestos dulces parecen estar reservados especialmente para una sola persona, Jimin. La devoción de Jungkook por Jimin es algo que hemos tenido el privilegio de presenciar en muchas ocasiones, y uno de los gestos que mejor expresa esa dedicación es cuando cocina para él, una acción que en sí misma refleja intimidad, cariño
y un deseo genuino de complacer a alguien especial. Cocinar para Jimin no es simplemente preparar un plato, es una forma en la que Jungkook expresa su amor y cuidado, y se nota en cada detalle. Recordemos la vez que Jungkook fue a la casa de Jimin y en un ambiente de total confianza y cercanía, se puso a cocinar exclusivamente para él. Jimin, mientras tanto, permanecía cerca, observando cada movimiento como si esta escena fuera algo natural, algo que ocurre tan a menudo que ambos la ven como parte de su vida diaria. Jungkook cocinaba, atendía a cada detalle de la comida, mientras Jimin lo miraba con una mezcla de emoción y dulzura, sabiendo que ese esfuerzo era solo para él. Era un momento tan simple, pero al mismo tiempo tan cargado de amor, como si para Jungkook no hubiera nada más importante en el mundo que hacer feliz a Jimin. Estos momentos se replican en otros escenarios. En Are You Sure? Nuevamente pudimos ver cómo Jungkook se desvive por consentir a Jimin a través de la comida, preparando platos que sabe que le gustan y siempre buscando formas de complacerlo. Incluso cuando Jimin intenta ayudar, Jungkook le asigna tareas pequeñas, no porque Jimin no sepa cocinar, sino porque él quiere que se sienta cuidado, mimado. Para Jungkook, esos momentos en los que cocina para Jimin son más que solo preparar una comida. Es una muestra de su amor, una forma de decirle que está dispuesto a hacer todo para verlo feliz. Cocinar se convierte en una manera de crear recuerdos juntos, de compartir algo especial y a la vez íntimo. La devoción de Jungkook por Jimin es evidente incluso cuando no están juntos. En el programa, mientras Jungkook se encontraba en Nueva York para una presentación, tuvo otro momento que demostró cuán presente está Jimin en sus pensamientos. Mientras cenaba en un restaurante, recibió un plato que inmediatamente le hizo pensar en él, y lo primero que dijo fue: «A Jimin le gustaría esto». Sin dudarlo, grabó la receta con la intención de prepararla luego para Jimin. Este gesto es más que un simple recuerdo pasajero. Muestra que Jimin está siempre en su mente, que incluso en un momento en el que podría estar disfrutando por sí mismo, Jungkook piensa en cómo puede complacer a Jimin, en cómo puede hacer que se sienta especial y querido. Este cuidado constante, esta atención a los detalles, no hace más que reafirmar la conexión tan especial que comparten. Jungkook no solo se preocupa por los gustos de Jimin, sino que siempre busca formas de sorprenderlo y consentirlo, creando una especie de refugio en el que ambos pueden ser ellos mismos sin reservas. Cocinar para Jimin se convierte en un ritual de amor, en un lenguaje silencioso que les pertenece solo a ellos, un gesto que va mucho más allá de la amistad y que nos recuerda cuán profundo puede ser el amor entre dos personas que se conocen tan bien y que se quieren de manera tan sincera. Para quienes observan desde afuera, la relación de Jungkook y Jimin es un reflejo de amor y devoción, una complicidad que pocos logran entender completamente, pero que para ellos es el centro de su vínculo. Cada plato que Jungkook prepara, cada vez que dedica tiempo a pensar en Jimin, incluso cuando están a kilómetros de distancia, es un recordatorio de que su conexión trasciende lo evidente y se convierte en algo profundo y genuino. Es una relación en la que cada detalle, por pequeño que sea, tiene un significado especial y en la que ambos encuentran en el otro un lugar seguro, una compañía insustituible. En esos gestos, en ese cuidado silencioso, vemos cómo Jungkook no necesita palabras para demostrar cuánto le importa a Jimin. Su amor se manifiesta en lo cotidiano, en esos momentos en los que sin decirlo le ofrece todo lo que es. Y es ahí, en esa sencillez, en esos actos de cariño, donde reside la magia de su relación. Una magia que, sin duda, refleja un amor sincero y profundo. Un amor que parece no necesitar etiquetas y que solo ellos, en su lenguaje compartido, pueden comprender. Uno de esos momentos que nos hacen pensar que Jungkook y Jimin tienen un vínculo mucho más profundo es cuando Jungkook muestra su compromiso genuino con todo lo que involucra a Jimin. No solo está allí para él, sino que siempre parece tener un objetivo claro: hacer que Jimin se sienta querido, valorado y comprendido. Su lealtad y dedicación se ven en cada gesto, en cada detalle en el que se esfuerza por transmitirle a Jimin que es importante, que es amado, incluso en los momentos más simples y cotidianos, como una actividad de cocina. En un episodio de Run BTS, cuando el grupo estaba cocinando juntos, Jimin se sintió decepcionado con el resultado de su platillo. Al ver que su comida no había quedado como esperaba, expresó con un aire desanimado:
soy terrible cocinando. Fue un comentario que revelaba un poco de inseguridad y que para cualquiera podría haber pasado desapercibido, pero no para Jungkook. Él, siempre atento a las emociones de Jimin, no dejó que ese momento se convirtiera en motivo de frustración. Cuando el resto de los integrantes probó la comida de Jimin, sus gestos revelaron que el sabor no era el mejor, pero Jungkook actuó de una manera completamente diferente, como si quisiera demostrarle a Jimin cuánto valora cualquier esfuerzo que él haga. Sin decir una palabra, Jungkook empezó a probar cada plato que Jimin había preparado, disfrutando cada bocado como si estuviera saboreando la mejor comida del mundo. Lo que podría haber sido una comida común, para Jungkook era algo especial, solo porque provenía de las manos de Jimin. Sus ojos reflejaban sinceridad y afecto mientras probaba cada parte del platillo, y sus gestos dejaron claro que, aunque no fuera el platillo perfecto, para él era algo increíble, simplemente porque venía de alguien que significa tanto en su vida. No necesitaba palabras para transmitir cuánto valor le daba a lo que Jimin hacía. Su dedicación y esa forma tan única de hacerlo sentir especial lo decían todo. Este gesto de Jungkook, sencillo pero lleno de significado, recuerda a esas escenas románticas de películas donde el novio disfruta de la comida hecha por su pareja, sin importar el sabor, solo porque aprecia el esfuerzo y el cariño que se puso en prepararla. Es una muestra clara de amor, de devoción, en la que no importan las imperfecciones, sino la intención. Jungkook podría haber hecho un comentario o haber evitado el plato si realmente no fuera sabroso, pero prefirió probarlo como si cada bocado estuviera lleno de significados ocultos, como si lo que realmente estuviera saboreando fuera el cariño de Jimin. Este momento no es una excepción. A lo largo de los años, hemos visto cómo Jungkook se convierte en el apoyo constante de Jimin, cómo sus gestos buscan siempre fortalecerlo y darle confianza. Cuando Jimin duda de sí mismo, Jungkook está allí para recordarle, sin palabras, lo valioso que es. En cada interacción, Jungkook le transmite un mensaje claro. Eres suficiente tal como eres. Eres importante para mí. A veces su apoyo se manifiesta en forma de miradas intensas, en palabras de aliento, o como en este caso, en pequeños actos como disfrutar de un plato solo para hacerlo sentir bien. Este tipo de amor, tan incondicional y sincero, es el que muchas veces pasa desapercibido, pero es el que verdaderamente define una relación profunda y sólida. Jungkook demuestra con estas acciones que, más allá de las cámaras, de la música y de la fama, lo único que realmente importa es ver a Jimin feliz y seguro de sí mismo. Para Jungkook, cualquier cosa que venga de Jimin, incluso una comida imperfecta, se convierte en algo maravilloso, algo digno de ser valorado. Este momento es solo uno de tantos que demuestran la conexión que tienen, una conexión en la que uno se convierte en el refugio del otro, en el lugar donde pueden ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Jungkook, con su sensibilidad y atención a Jimin, muestra cómo es ser un compañero en las buenas y en las malas. Alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que Jimin se sienta amado y valorado. Aunque no haya palabras románticas explícitas, estos gestos hablan mucho más fuerte, porque son la prueba tangible de un cariño que va más allá de lo evidente. Para los fans, ver a Jungkook actuar de esta manera con Jimin es como presenciar una historia de amor en la vida real, donde los protagonistas no necesitan grandes declaraciones para demostrar lo que sienten. Cada gesto, cada mirada y cada acto de cuidado reflejan un amor que parece genuino y auténtico. Un amor que no se limita solo a los momentos felices, sino que se fortalece en los instantes de debilidad y en los detalles cotidianos. En estos momentos, Jungkook y Jimin nos muestran que el amor verdadero no necesita grandes actos para ser demostrado. A veces basta con un simple gesto de apoyo, con un bocado compartido, con una sonrisa que dice, estoy aquí para ti. Y en esos instantes nos recuerdan que su relación es algo especial, algo que trasciende las palabras y que está construido sobre una base de respeto, cariño y un entendimiento profundo que solo ellos pueden.